Imagina que existe un archivo secreto, invisible, prohibido por siglos, que puede devolverte la memoria total de todo lo vivido, lo leído, lo sentido. Imagina que ese archivo no es ficción, ni privilegio de unos pocos, sino una tecnología mental tan antigua como la propia humanidad y que, aunque nadie te lo haya enseñado, ha estado guardando en silencio, esperando que lo descubras. Este libro es la llave. La memoria fotográfica, esa facultad que muchos creen reservada para prodigios o mitos, no es un truco de circo ni una anomalía inexplicable. Es una facultad natural, perfeccionada durante milenios y hoy validada por la ciencia más rigurosa. Los antiguos la llamaron el método de Lozi, la creación de palacios mentales donde cada información ocupa un lugar preciso. No es casualidad que los neurocientíficos actuales, armados con escáneres de fMRI y mapas cerebrales, hayan descubierto que el hipocampo, el núcleo de nuestra memoria, trabaja codificando espacios, rutas, escenas. Las llamadas células de lugar y células de rejilla no son invenciones modernas, son el eco biológico de una sabiduría perdida que convierte la mente en un templo y el recuerdo en un acto de navegación serrana. La leyenda del poeta Simónides de Sidoos no es solo una anécdota para eruditos, es el acto fundacional de esta ciencia. Cuando el techo del banquete cayó y solo él pudo identificar cada cuerpo, reconstruyendo mentalmente la sala y la posición de cada invitado, lo que hizo no fue magia, sino la primera demostración del principio arquitectónico de la memoria espacial. Recordar no es acopiar datos en desorden, es volver a caminar por los escenarios internos, reconstruirlos con todos los sentidos y dejar que cada detalle despierte la información exacta, intacta, viva. Hoy, la neurociencia lo llama codificación multimodal. Toda memoria robusta depende de combinar imágenes, lugares, emociones y rutas. El secreto no está en la repetición vacía, sino en la atención dirigida y la evocación por pistas espaciales. Allí donde la educación tradicional falla, exigiendo relecturas infinitas, promoviendo la evaluación de corto plazo, este arte silencioso prospera. Porque, mientras te han enseñado a repetir y olvidar, los grandes sabios, los monjes, los oradores y los campeones de memoria han seguido cultivando este archivo secreto, perfeccionando protocolos que permiten memorizar 1000 dígitos, libros completos, mapas enteros del saber, en semanas sino en años. Pero la memoria, como descubrirás, no es solo cuestión de técnica. En su raíz más profunda, la mente es templo. La imaginación no inventa, revela formas que ya existen, rutas que esperan ser recorridas, escenarios que anhelan ser habitados. Entrenar tu memoria es, por tanto, un acto de redención personal y colectiva. Es abrir el palacio interior que alguna vez te fue negado o robado por un sistema que necesita de tu olvido para funcionar. Este libro es un mapa. Aquí recibirás los mismos protocolos exactos usados por atletas de la memoria. Un plan de 8 semanas probado para memorizar 1000 dígitos o un libro entero. Y un catálogo de prácticas de alto impacto que transformarán tu mente en terreno fértil, soberano, inviolable. No ignores el gancho conspirativo, un sistema educativo que privilegia la dependencia y la repetición mecánica, que transforma tu olvido en negocio, teme al ciudadano capaz de recordar por sí mismo. Quien recuerda no depende. Quien recuerda no se repite. Quien recuerda es más difícil de manipular, más apto para el servicio, para el estudio profundo, para la creatividad auténtica. Por eso, el pacto es claro, este conocimiento no se ofrece para la ostentación vacía, sino como servicio y dignidad. Recupera el archivo prohibido, despierta tu palacio y usa este poder para el bien, para aprender, para sanar, para enseñar. Hoy, el archivo cambia de manos. Hoy, tu memoria vuelve a ser tuya. Memoria fotográfica real, técnicas de memoria ilimitada que los griegos antiguos dominaban. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida?
Capítulo 1. Simónides, los Loci y el nacimiento del palacio. Imagina por un momento que no existen libros ni pantallas, ni siquiera cuadernos donde apuntar lo que no deseas olvidar. Tu única herramienta es la mente. Ahora, responde con sinceridad. ¿Confiarías en tu memoria para recordar un poema largo, una lista de nombres, la disposición exacta de los asientos en un banquete o los argumentos de una disputa filosófica? ¿O temerías que todo se diluya como el sueño al despertar? Sin embargo, hubo una época en la que la memoria era no solo el refugio último del saber, sino el arte supremo del hombre sabio, la columna invisible sobre la que descansaba el destino de oradores, poetas y políticos. Y es aquí donde la historia de la memoria, y el mito de sus límites, se fractura para siempre. El relato inicia en la antigua Grecia, en la figura de Simónides de Sidos, poeta lírico cuya vida habría pasado sin gloria si no fuera por un suceso extraordinario. Simónides, invitado a un fastuoso banquete, recitó versos en honor tanto del anfitrión como de los dioses gemelos, Castor y Pólux. Lo que siguió fue un cataclismo. El techo se derrumbó poco después de su intervención, sepultando a todos los presentes, y solo Simónides, advertido por un misterioso mensaje, salió ileso. Cuando fue requerido para identificar los cuerpos entre los escombros, irreconocibles para los dolientes, descubrió que podía reconstruir con absoluta claridad el lugar que cada uno ocupaba en la mesa, pues mientras declamaba, su mirada había paseado metódicamente sobre cada rostro, anclando su recuerdo a la geografía del salón. ¿Puede un accidente engendrar una revolución? Simónides entendió de golpe un principio tan elemental y tan ignorado que parecería un truco de prestidigitador. La memoria no es una línea, es un espacio. No recordamos cadenas abstractas de datos, recordamos lugares, caminos, escenas, recorridos. El método de Loci había nacido. Y este principio, tan humilde en apariencia, cambiaría para siempre la relación entre mente y mundo, inaugurando lo que los latinos llamarían el ars memoriae, el arte de la memoria. De este acto fundacional surgen las primeras reglas sagradas, para recordar lo imposible: listas, discursos, argumentos, nombres, fórmulas. Debes crear una arquitectura interna, un espacio mental habitado, con estaciones o loci, que puedas recorrer con la misma facilidad con que caminas de tu cama a tu cocina. Así, cada idea, cada fragmento, se asocia a un sitio fijo en el palacio interior, y recorrer ese palacio es reanimar la secuencia completa. ¿Pero es esto una simple superstición griega o hay una verdad más profunda, acaso científica, vibrando en la estructura misma de nuestro cerebro? Permíteme revelarte aquí un secreto largamente oculto tras la niebla del tiempo y del dogma académico: la memoria espacial, aquella que se apoya en la disposición de objetos, lugares, rutas, no es un capricho cultural, sino un código inscrito en la evolución misma de nuestra especie. Por millones de años, recordar era sobrevivir, saber dónde acechaba al depredador, por qué senda regresaba al clan, qué frutos estaban al norte y qué aguas al sur. Cada paso era una lección grabada en el hipocampo, esa pequeña estructura en forma de caballito de mar que sigue, hoy, gobernando los recuerdos que no se desvanecen. De ahí que la memoria espacial sea tan poderosa, porque el espacio es la partitura fundamental sobre la que se escribe la música de la mente. Donde hay lugar, hay recuerdo. Los griegos, maestros en extraer lecciones de la vida y la tragedia, formalizaron el método en sus escuelas de retórica. El orador no leía, recorría mentalmente su palacio, deteniéndose en cada locus donde había depositado una idea, un argumento, una cita. Así, la memoria dejaba de ser un esfuerzo penoso y se volvía un paseo. Repetir era caminar, y caminar era recordar. No tardó Roma en perfeccionar la técnica, adaptando el arte de los Loci a las vastas exigencias de su república. Senadores que recitaban discursos de horas, juristas que citaban leyes y precedentes, generales que memorizaban mapas y despliegues. Es posible que toda una civilización haya dependido de la arquitectura invisible de la mente para erigir su poder. Sin duda, porque donde la palabra debía convencer, la memoria era el verdadero músculo de la persuasión. No es casualidad que en la Edad Media, cuando el saber se volvió clandestino y los manuscritos escaseaban, los monjes recuperaran y perfeccionaran el método. Los claustros, con sus pasillos y celdas, servían como modelos de palacios internos.
La repetición del rezo era un recorrido por el edificio del alma, cada salmo, un locus en la escalera hacia lo divino. Piensa en el monje medieval que, sin más que su memoria y la disciplina de su oración, podía recitar libros enteros, saltar de capítulo en capítulo, reconstruir genealogías y cronologías con la sola fuerza de su mente. ¿Era milagro o ciencia espiritual? Detente y pregunta, ¿acaso nuestra era digital, con toda su abundancia de datos, ha hecho a los hombres más sabios, o solo más distraídos? El método de Lozi renació, una y otra vez, en los márgenes de la historia. Matteo Ricci, misionero jesuita, lo llevó a China en el siglo XVI, enseñando a eruditos y cortesanos a transformar templos y jardines en mapas mnemónicos para absorber enciclopedias enteras. En cada época, la memoria espacial resurgía allí donde la supervivencia dependía de no olvidar lo esencial. Hoy, en la era de la neurociencia y la resonancia magnética funcional, el círculo se cierra. Los estudios más avanzados confirman que cuando recuerdas usando lugares imaginarios, tu hipocampo se ilumina igual que si recorrieras una casa real. El arte de Simónides es la ciencia del presente. ¿Qué es, entonces, construir un palacio de la memoria? Es devolverle al pensamiento la dignidad de la arquitectura. Es recordar que la mente no es un saco donde se arrojan datos, sino un templo que se recorre con devoción y asombro. Aquí te entrego el primer secreto práctico, el micropalacio, la llave dorada. No necesitas castillos imposibles ni salas infinitas. Basta tu cocina. Imagina 12 lugares, la puerta, la mesa, el fregadero, el refrigerador, la estufa, el microondas, la ventana, la silla, el cajón de los cubiertos, la lámpara, el bote de basura, la alacena y numéralos, uno a uno, como estaciones en un recorrido sagrado. Cada nueva información que desees recordar será depositada en uno de esos lugares, convertida en imagen viva, absurda, sensorial. El nombre de un hueso puede ser un esqueleto bailando en el microondas, la fecha de un tratado, un calendario derritiéndose sobre la estufa. La regla de oro es inmutable. El recorrido debe ser siempre igual, la numeración natural, los detalles sensoriales tan vívidos que sería imposible olvidarlos aunque lo intentaras. ¿Crees que esto es juego de niños, fantasía inútil? Escucha entonces, los oradores clásicos recitaban discursos imposibles no porque poseyeran mentes sobrehumanas, sino porque convertían su mente en lugar. Hoy, estudiantes contemporáneos de medicina, derecho o ingeniería, enfrentan bibliografías monstruosas y exámenes orales imposibles, y sin embargo quienes adoptan el método de Lozi pueden, con un simple palacio doméstico, aprobar materias enteras sin la tortura de releer 1000 veces. Y aquí reside el nudo metafísico, donde pones conciencia, pones existencia. Si tu mente camina 1000 veces por la misma ruta, esa ruta se vuelve más real que muchas calles que has recorrido físicamente. La memoria es el arte de habitar, y el palacio, la prueba de que la mente es más vasta que cualquier edificio real. ¿Quién podría haber imaginado, en aquel banquete trágico, que el secreto de recordar a los muertos sería el germen de la más profunda de las ciencias interiores? Pero así es la paradoja, la memoria, tan menospreciada hoy, fue para los antiguos la puerta a todo lo divino. Y cuando alguna vez dudes de tus capacidades, recuerda la advertencia de Simónides, que no es otra que la voz de la naturaleza en ti. La mente humana es capaz de construir palacios infinitos, y cada uno de ellos es una llave para volver a encontrar lo perdido. Ahora sabes el origen, el fundamento y la llave maestra. El resto de este viaje será descubrir, sala por sala, pasillo por pasillo, cómo hacer de tu mente un espacio habitable, luminoso y, sobre todo, inolvidable. Porque el verdadero olvido, querido oyente, solo ocurre en las mentes que nunca aprendieron a construir. Donde hay arquitectura interior, hay inmortalidad de lo esencial. Donde hay palacio, hay eternidad. Capítulo 2. El cerebro que navega, hipocampo, emoción y recuerdo imborrable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos recuerdos se quedan tatuados en tu mente con una nitidez casi insoportable, mientras que otros, quizás más sutiles o necesarios, se escurren entre tus dedos como agua? Imagina la sensación de entrar a una casa en la que no has estado desde la infancia y de pronto, cada olor,
cada sonido, cada rincón te dispara una avalancha de imágenes que no sabías que guardabas. ¿Qué mecanismo misterioso decide que un momento quede grabado a fuego y otro se desvanezca? Aquí, en la penumbra más recóndita de tu cráneo, se esconde el custodio de esos laberintos, el hipocampo. El hipocampo, llamado así por su parecido con un caballito de mar, es mucho más que una anécdota de anatomía. Es el arquitecto de tus recuerdos más vívidos y el cartógrafo de tu existencia. No es casual que todas las culturas hayan intuido, con distintas metáforas, que el arte de recordar es el arte de orientarse, de navegar por la vida. Para la ciencia moderna, el hipocampo es el núcleo donde convergen el espacio y la memoria, y cada vez que recuerdas, en realidad caminas. ¿No es esto lo que hacía Simónides cuando recorría mentalmente la sala del banquete derrumbado? ¿No es acaso lo que hace cada niño al volver, en sueños, a la casa de su infancia? La neurociencia del siglo XXI ha logrado asomarse, como nunca antes, a estos pasadizos internos. Usando la resonancia magnética funcional, los investigadores han observado que, cuando alguien navega por un espacio real o lo imagina con lujo de detalles, ciertas neuronas del hipocampo, o las llamadas células del lugar, se activan de modo preciso, como faros encendiéndose en la noche de la mente. Cada célula del lugar responde a un punto específico en el espacio, y la combinación de miles de estas células permite reconstruir escenarios enteros, tanto vividos como inventados. Pero la maravilla no termina ahí. A mediados de los años 2000, un grupo de científicos descubrió en la corteza entorrinal unas neuronas todavía más fascinantes, las células de rejilla. Mientras que las células del lugar marcan puntos, las de rejilla tejen una red hexagonal invisible, un sistema de coordenadas interno que te permite saber, sin mapa ni brújula, si te has desplazado a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, y a qué distancia de tu punto de partida te encuentras. ¿No es esto un milagro oculto, una brújula grabada en carne viva, una reminiscencia de los navegantes ancestrales que recorrían la Tierra antes de que existiera la palabra escrita? Entra ahora la corteza retrosplenial, esa región misteriosa que conecta el hipocampo con el resto del cerebro. Es aquí donde el pasado y el presente se funden. Cuando recuerdas una ruta, o cuando intentas ubicar un recuerdo en su contexto, la corteza retrosplenial se ilumina, ayudándote a unir el hilo de lo vivido con lo aprendido. Por eso, la memoria espacial es la columna vertebral de tu biografía. Sin ella, cada día sería un islote inconexo y la identidad, una hoja a la deriva. Sin embargo, la arquitectura cerebral, por sí sola, no basta para explicar por qué algunos recuerdos se graban de manera imborrable. Hace falta una chispa, un fuego que encienda la madera y transforme lo común en inolvidable. Ese fuego se llama emoción. La emoción es el alquimista secreto de la memoria, allí donde la dopamina y la noradrenalina fluyen con fuerza. Ya sea por sorpresa, miedo, asombro o júbilo, el recuerdo se sella con una intensidad única. Pregúntate, ¿por qué recuerdas el día que te enamoraste, el accidente que cambió tu vida, la vez que un maestro te humilló en público? No fue solo el hecho, fue la corriente emocional que electrificó ese momento y lo fundió en la estructura de tu ser. La ciencia lo ha confirmado una y otra vez, los recuerdos más imborrables, sean dulces o amargos, son aquellos acompañados por una ola de neurotransmisores. El hipocampo, inundado por dopamina y noradrenalina, se vuelve un escultor febril, tallando en la roca lo que, en otros casos, apenas sería un garabato en la arena. Por eso, si deseas recordar cualquier cosa, una fórmula, un número, una fecha, un nombre, no basta con repetirlo como loro, debes envolverlo en una emoción, vestirlo con la sorpresa, la risa, el asombro, el absurdo. Así funciona el anclaje dopaminérgico. Cada dato se convierte en una microescena tan vívida y extravagante que el cerebro no puede ignorarla. Piensa en los atletas de la memoria, hombres y mujeres que memorizan 1000 dígitos, decenas de barajas de cartas, listas interminables de palabras. ¿Cuál es su secreto? No son máquinas ni prodigios de nacimiento. Son artesanos que han aprendido a transformar números en imágenes ridículas, palabras en escenas delirantes, fechas en películas íntimas y extravagantes.
Un número como 314 puede convertirse en un payaso. 3. Que arroja una pelota. 1. Sobre una jirafa. 4. Todo ello dentro del horno de tu cocina. Imposible olvidar algo así, ¿no es cierto? Este recurso, el absurdo, lo inesperado, lo sensorialmente exagerado, es la herramienta más subversiva que existe contra el olvido. Donde la emoción enciende la imagen, el recuerdo se vuelve talismán. Ahora, observa cómo la ciencia y la práctica convergen en una serie de rituales casi sagrados. Si deseas entrar en el estado óptimo para recordar, no puedes abordar la tarea como un deber tedioso, sino como quien se prepara para un acto de magia. El ritual de foco comienza con la respiración. Prueba la secuencia 30-60-90, 30 segundos de inhalaciones profundas y lentas, seguidas de 60 segundos de atención plena, cerrar los ojos y sentir el pulso de la sangre en las sienes y, por último, 90 segundos en los que visualizas, con todos los sentidos, el lugar donde depositarás la próxima imagen. Este pequeño sacrificio de tiempo es, en realidad, la llave que abre el portal de la memoria verdadera. Durante la práctica, divide tu estudio en bloques de 20 minutos, la llamada ventana de codificación, seguidos de 5 minutos de evocación activa. Es decir, durante 5 minutos, sin mirar el material, reconstruyes en tu mente cada imagen, cada lugar, cada escena. Así, refuerzas las conexiones y conviertes el dato en recuerdo. Tal vez pienses, no basta con leer y releer. Pero aquí reside el secreto que la mayoría ignora: el cerebro no fue diseñado para la repetición sin sentido, sino para el asombro, la novedad, el juego. Por eso, lo que se convierte en rutina se olvida y lo que se vuelve aventura, se recuerda. En cada práctica que realices, busca el ángulo emocional, el destello sensorial, el toque absurdo. Imagina a un campeón de memoria que transforma la lista de compras en una serie de escenas tan disparatadas que termina riendo en voz alta al evocarlas. Ese es el poder del anclaje emocional, la risa, el miedo, la sorpresa, el asco, el asombro. Todos ellos son guardianes del recuerdo. Y ahora, escucha con atención una verdad que pocos se atreven a admitir: la emoción es, en el fondo, una fuerza metafísica. Es el fuego que vivifica la forma, el hálito que convierte la imagen en algo vivo. Una imagen neutra es un cadáver, una imagen sentida, una joya radiante. Por eso, en los rituales antiguos y en las técnicas modernas, siempre se ha buscado sentir lo que se aprende. ¿Acaso no dice la sabiduría antigua que lo que no se siente no se aprende, y lo que no se aprende no existe? Cuando depositas un dato en tu palacio de la memoria, no lo arrojes como quien tira piedras al río. Siembra cada imagen como un jardinero devoto, regándola con la savia de la emoción, la luz del absurdo, el perfume del asombro. Así, poco a poco, descubrirás que tu memoria es menos una biblioteca estática y más un jardín vivo, un mapa en perpetua transformación. La próxima vez que quieras recordar algo, no te preguntes solo qué es, sino qué siento al verlo, al imaginarlo, al olerlo, al reírme de su locura. Solo entonces la escena se grabará en la roca y no en la arena, y descubrirás que el secreto del recuerdo imborrable no es repetir hasta el cansancio, sino encender la chispa hasta que la imagen arda y no se apague jamás. En este capítulo te he mostrado la cartografía interior de la memoria y el misterio de la emoción. El hipocampo, las células del lugar, la rejilla y la emoción son los alquimistas de tu biografía. Ahora, toma tu próximo recuerdo, tu próximo dato, y hazlo arder, porque todo lo que siente, vive. Y lo que vive, jamás se olvida. Capítulo 3. Lenguajes de imágenes, del sistema mayor al PAO y la sinestesia dirigida. Detente un instante y mira alrededor. ¿Ves palabras flotando en el aire? ¿Escuchas números recitándose en el viento, conceptos bailando desnudos en el vacío? No. El mundo que recuerdas y el mundo que habitas son, ante todo, imágenes. Las palabras y los números son apenas ropajes recientes de una realidad mucho más antigua. La realidad de la imagen, de la escena, del símbolo vibrando en el trasfondo de la mente. Si quieres aprender a recordar de verdad,
primero tienes que aprender a traducir lo abstracto en lo sensorial, lo seco en lo palpitante, lo ajeno en lo íntimo. Y para ello, necesitas alfabetos invisibles, lenguajes secretos que han atravesado siglos y civilizaciones, mutando, refinándose, perfeccionando el arte de convertir cualquier cosa, un número, una fecha, un término técnico, un rostro, en algo imposible de olvidar. He aquí el primer umbral, el sistema mayor. ¿Qué es un sistema mayor? ¿Por qué un puñado de consonantes puede abrir las puertas de la memoria infinita? Imagina que cada número, del 0 al 9, se asocia a un sonido consonántico, no a una palabra, no a un color, sino a la vibración original de la lengua y los dientes. 0 es la S o la Z, 1 es la T o la D, 2 es la N, 3, la M, 4, la R. Y así sucesivamente, hasta que el 9 se convierte en la P o la B. El truco ancestral consiste en tomar una serie de dígitos fríos y convertirlos, mediante la inserción de vocales, que no cuentan, que son solo el agua que fluye entre las piedras, en palabras vivas, en imágenes que respiran. ¿Quieres memorizar el número 314? Piensa en S, 0, T, 1, R, 4 STR, estrella. El número 314 se convierte en una estrella fulgurante y de pronto, los números se vuelven constelaciones, cuentos, caricaturas, recuerdos imborrables. ¿Quién podría olvidar la escena de una estrella girando sobre su cocina o de un toro, TR, abriéndose paso por la puerta de la memoria? Así, la abstracción cede ante la imagen y la imagen, bien formada, se graba con fuego en el palacio interior. El PAO, la tríada mágica de persona-acción-objeto, es el siguiente escalón en la escalera de la memoria. Si el sistema mayor es el alfabeto, el PAO es la gramática, el arte de la combinación infinita. Toma, por ejemplo, el número 12, en tu lista personal. Puedes ser un mago, persona, lanzando, acción, una varita, objeto. El 34 es un payaso bailando con una bicicleta. Ahora, imagina que puedes combinar la persona de un número, la acción de otro y el objeto de un tercero, creando escenas tan absurdas y personalizadas que tu cerebro, sediento de sentido y de sorpresa, no puede dejar de evocarlas. No subestimes la potencia de lo absurdo. Hay una ley secreta de la mente: todo lo que escapa a la rutina, todo lo que desafía la lógica, todo lo que parece no tener sentido en la vida común, se queda vibrando en el fondo de la memoria como una campana que no termina de sonar. Los campeones mundiales de memoria no memorizan barajas de cartas o listas de cifras repitiendo mecánicamente. Cada carta es un personaje, cada número un objeto, cada combinación una película breve, explosiva, cargada de emociones, colores, texturas. Un estudiante de medicina, frente a una lista interminable de fármacos, convierte cada nombre en una escena. La morfina puede ser Morfeo cubriéndose con una manta azul. La amoxicilina es una abeja gigante, Amox, bailando salsa. Cilina, en el fregadero de la cocina. ¿Te parece ridículo? Precisamente por eso funciona. El ridículo es la moneda de la memoria. Cuanto más se sale de lo común, más difícil es de borrar. Pero aquí surge un problema sutil y esencial, de donde sacar tu lista de imágenes. El error del principiante es copiar ciegamente las listas ajenas, las tablas de Internet, los repertorios de campeones. No. La memoria verdadera es íntima, personal, tan única como tu infancia y tus miedos. Una imagen que para ti es luminosa, la rana azul en el baño de tu abuela, el olor a pan tostado en la esquina de la casa, la bicicleta oxidada en el patio, para otro es un fantasma sin forma ni vida. El arte está en crear tu léxico, tu diccionario secreto, tus asociaciones personales. No temas perder tiempo en esto. Cada minuto que inviertas en tallar tus imágenes es un año de vida para tus recuerdos. Ponte en situación: si tuvieras que memorizar 100 números, ¿cuáles serían tus 100 personajes, tus 100 acciones, tus 100 objetos? Tómate el tiempo de crear tu lista 2000 a 1999 o, si quieres ir más allá, tu lista 000-999. Y después, juega. Juega como un niño que inventa reglas a cada paso, que mezcla y recombina,
que se ríe de sus propias tonterías. Haz pruebas de velocidad. ¿Puedes transformar un número en una imagen en menos de 3 segundos? Si una imagen tarda más, si se enreda o se apaga, descártala. Haz una auditoría periódica, revisa tu lista y elimina las imágenes muertas, esas que no te provocan nada, que no vibran, que no huelen, que no asustan, que no seducen. Solo deben quedar las que te arrancan una sonrisa, un escalofrío, un pequeño temblor de asombro. Y no te limites al ojo. La memoria es multisensorial, y cuanto más sentidos involucres, más fuerte será el grabado en tu mente. Aquí es donde entra la sinestesia dirigida. Añade color, textura, temperatura, olor, sonido a cada imagen. Si tu personaje es un bombero, imagina el calor del fuego, el chillido de la sirena, el olor acre del humo, el peso del casco en la cabeza. Si tu objeto es una sandía, siente el chasquido al partirla, el jugo fresco, el verde brillante de la cáscara. Cada detalle sensorial es un hilo más en la red que sostiene el recuerdo. En los monasterios medievales, los sabios enseñaban que el símbolo no es solo una marca, es un canal. En la tradición esotérica, el símbolo correcto convoca la energía de lo recordado. ¿Te has preguntado por qué ciertas imágenes en sueños tienen más poder que la realidad? Porque tocan cuerdas profundas, porque convocan fuerzas que la lógica no sospecha. Tu memoria, bien entrenada, puede hacer lo mismo, transformar lo neutro en amuleto, lo trivial en puerta, lo invisible en oro. En la vida cotidiana, cada dato es una oportunidad. ¿Te encuentras con una lista de nombres y apellidos? Asocia el nombre a una imagen: Carlos, un carro rojo; Ana, una anaconda; y el apellido a una acción o un objeto: Ramos, una rama enorme golpeando la mesa. Así, el próximo Carlos Ramos será, en tu memoria, un carro rojo que aplasta una rama sobre el asfalto. ¿Tienes que aprender fechas? Convierte el año en 2 imágenes o en una sola, dependiendo de tu sistema, y crea una escena tan vívida que te dé hasta risa compartirla. La Revolución Francesa, 1789, puede ser un tejón: 1 igual a T, 7 igual a K, 8 igual a F, 9 igual a P barra diagonal B. Crea la tuya, bailando en una guillotina. No importa que a nadie más le funcione, lo esencial es que a ti te prenda una chispa. Ahora, reflexiona, ¿qué sucede cuando conviertes tu vida en una serie de escenas, de películas interiores, de amuletos multisensoriales? ¿No es acaso la memoria una galería de arte donde tú eres el pintor, el curador y el visitante? Los estudiantes que comprenden este arte, que construyen sus listas, que pulen y descartan, logran en semanas lo que otros persiguen en años: reducir la relectura en un 70%, absorber lo esencial y recordar sin esfuerzo. La farmacología, el derecho, la historia, el arte, los idiomas, todo se vuelve accesible, todo se vuelve posible, todo se vuelve tuyo. Y aquí, como en todo arte, la regla final: la imagen que no vibra, no vive. La imagen que no emociona, se desvanece. Por eso, haz de tu memoria una fiesta de sentidos, un carnaval de símbolos, un laboratorio de alquimia interior. Deja que el color, la textura, el sonido y el aroma sean los guardianes de tu conocimiento. Así, cada vez que cierres los ojos y camines por tu palacio interior, no encontrarás números ni palabras muertas, sino escenas vivas, criaturas danzantes, objetos que ríen, que gritan, que aman, que arden. Y entonces, la memoria dejará de ser un esfuerzo y se volverá, por fin, un arte gozoso y eterno. Porque la mente que aprende a hablar en imágenes se convierte, en verdad, en un dios de la evocación. El olvido será para otros. Para ti, quedará la herencia secreta de quienes han sabido traducir lo abstracto en lo indeleble, lo ordinario en lo sagrado. Donde hay símbolo, hay eternidad; donde hay escena, hay recuerdo. Y donde hay memoria encarnada, la vida misma se convierte en un lienzo que nunca se borra. Capítulo 4. Arquitectura sagrada. Diseñar palacios que nunca se olvidan. ¿Has sentido alguna vez, al entrar a una catedral antigua o a un templo silencioso, que el espacio te habla aunque no puedas explicar con palabras lo que ocurre?
Has notado como ciertos lugares quedan grabados en la mente con más nitidez que cualquier rostro, como si las piedras mismas guardaran la memoria de los pasos y los susurros de todos los que han transitado por allí. ¿Te has preguntado por qué los antiguos erigían templos, plazas y mercados como si fueran réplicas del cosmos, y no solo refugios para el cuerpo? La respuesta a este misterio es también la clave para construir palacios mentales que nunca se olvidan. La mente humana, al igual que las grandes civilizaciones, necesita arquitectura, necesita jerarquía, necesita rutas, nodos, recintos sagrados y puentes secretos que conecten lo aparentemente disperso en una unidad viva. Imagina que tu mente es, en su estado natural, un terreno fértil pero caótico, donde semillas de recuerdos brotan y se marchitan al azar, sin orden ni concierto. Ahora, visualiza lo que sucede cuando, deliberadamente, decides diseñar una estructura, eliges un lugar, le das forma, le asignas entradas y salidas, jerarquizas las zonas, creas pasillos, salas, altares. De pronto, la mente se convierte en espacio habitable, en santuario, en biblioteca viva, donde cada cosa tiene su sitio y cada sitio su secreto. Así como el arquitecto dibuja planos antes de edificar, el memorista consciente dibuja con la imaginación los planos de su palacio, sabiendo que todo lo que coloque allí será más duradero, más sólido, más resistente al olvido que cualquier dato flotando sin amarras. En la Edad Media, las catedrales eran, más allá de monumentos de piedra, verdaderos índices teológicos. Cada columna, cada vidriera, cada capitel, representaba una idea, una virtud, un pasaje sagrado. Quien recorría la nave no solo avanzaba en el espacio, sino que atravesaba siglos de sabiduría codificada en símbolos, figuras y luz. No es casualidad que los monjes que las habitaban memorizaran libros enteros sin papel ni pluma. El edificio era su mapa, la arquitectura era su memoria. De igual modo, en los monasterios budistas, cada sala, cada giro del sendero, era un recordatorio físico y espiritual de un principio, una enseñanza, una historia. ¿Y no ocurre lo mismo, aunque a menor escala, en las casas de nuestra infancia? ¿Quién no recuerda el rincón exacto donde se guardaba la llave secreta, la repisa de los juguetes, el olor específico de la cocina a las 6 de la tarde? La memoria natural ya es espacial. El arte está en elevar esa capacidad instintiva a un acto consciente, deliberado, casi ceremonial. Para construir un palacio de la memoria verdaderamente inolvidable, debes empezar por lo concreto, por lo que tus sentidos reconocen sin esfuerzo. Elige un entorno real, tu casa, tu escuela, tu trayecto al trabajo, y visualízalo con todos los detalles posibles. Ahora, divide ese entorno en salas temáticas, la cocina para los conceptos químicos, el baño para fórmulas matemáticas, el salón para fechas históricas, el pasillo para nombres y rostros. Cada sala será un nodo, un clúster, un microcosmos dentro del macrocosmos de tu palacio. Y dentro de cada sala, establece rutas únicas, el recorrido debe ser siempre el mismo, inmutable. Como el ritual de un peregrino que sabe exactamente dónde arrodillarse, dónde detenerse a meditar. El orden crea la permanencia. Si alteras la ruta, si improvisas, si te dejas llevar por el caos, el palacio se convierte en laberinto y el recuerdo se dispersa como humo. No temas la repetición. Es la repetición, no la novedad, la que transforma el espacio en sagrado. Así como los monjes caminan el mismo claustro cada día hasta que la piedra parece hablarles, tú recorrerás tu palacio mental hasta que cada locus, cada estación, te resulte tan familiar como el sonido de tu propio nombre. Recuerda, donde hay recorrido, hay permanencia. Donde hay permanencia, hay poder. Ahora, imagina un macropalacio, 5 salas, cada una con 10 loci claramente definidos. 50 lugares en total. No es un reto imposible, es el principio de una biblioteca mental capaz de albergar la información más compleja, de organizar vastas materias, de resistir la prueba del tiempo. Asigna a cada sala una temática, una para leyes, otra para anatomía, otra para idiomas, otra para proyectos personales, otra para tus sueños más secretos. En cada sala, cada locus es un altar. Aquí, un personaje de tu infancia, allá,
un objeto absurdo, más allá, una escena vivida que transformas en símbolo. No subestimes el poder de la numeración natural, primero la puerta, luego la mesa, después la ventana, siempre en el mismo orden. El caos es enemigo del recuerdo, el orden, su guardián más fiel. Pero, ¿qué ocurre cuando necesitas almacenar más información de la que un solo palacio permite? Aquí entra la magia de los palacios interconectados. Así como las grandes ciudades están unidas por puentes, túneles, avenidas, tu mente puede crear accesos secretos entre un palacio y otro. El Puente de Oro es una escena especial, extravagante, que asocias con el paso de un tema a otro. Al terminar la sala de leyes, visualizas a un juez saltando en paracaídas desde la ventana y aterrizando en la sala de anatomía, donde lo espera un esqueleto que le ofrece una manzana. Ese salto absurdo es el lazo que nunca se rompe, el hilo de Ariadna en tu laberinto interior. La historia está llena de ejemplos de quienes han llevado este arte a sus límites más altos. Juristas que memorizan volúmenes enteros de legislación recorriendo, en su mente, los vagones del metro. Opositores que almacenan miles de datos en el trayecto mental desde la puerta de su casa hasta el aula del examen, asignando a cada farola, cada banca, cada anuncio luminoso un fragmento de información. Lo que para otros es rutina, para el memorista es santuario. En Japón, los maestros de caligrafía enseñan que cada pincelada es un acto sagrado si se ejecuta con plena conciencia. Así también, cada locus de tu palacio, aunque sea el cajón de los calcetines, puede ser un templo si lo consagras con atención. Aquí llegamos al secreto metafísico. El palacio de la memoria no es solo un truco cerebral, es un campo que responde a tu palabra, una extensión de tu conciencia, un lugar invisible pero real. Los antiguos sabían que donde pones tu atención, creas existencia. Si caminas por tu palacio interior con fe y asombro, ese palacio se vuelve tan real como cualquier catedral de piedra. Tu mente, entrenada así, se convierte en un espacio sagrado, en un universo personal donde nada se pierde, donde el olvido se convierte en elección y no en accidente. Pero, ¿qué sucede cuando el exceso amenaza con saturar el escenario? ¿No se corre el riesgo de que, al amontonar demasiadas imágenes, todo se mezcle y se desborde? Para evitar la saturación de escenario, debes depurar regularmente tus loci. Cuando un locus se sobrecarga, lo vacías, lo liberas de las imágenes antiguas y lo renuevas con una nueva escena, limpia, luminosa, distinta de todo lo anterior. Es como barrer el altar antes de un nuevo rito, como cambiar el agua del vaso antes de beber. Finalmente, recuerda que los arquetipos universales, el templo, el mercado, el teatro, son modelos eternos porque resuenan con la estructura profunda de la mente. Cuando eliges como sala la entrada de un teatro, el banco de una plaza, la pila bautismal de una iglesia, no solo estás usando lugares familiares, estás invocando el eco de milenios de memoria colectiva. La mente reconoce lo que ha visto 1000 veces, lo que ha venerado sin saberlo. Haz de tu palacio una obra maestra, no una construcción improvisada. Haz de cada recorrido un acto de poder, no una obligación mecánica. Haz de tu memoria un templo, y verás cómo el olvido retrocede y la vida, con todos sus matices, se vuelve eterna dentro de ti. Donde hay arquitectura sagrada, la mente se hace lugar. Donde hay lugar, hay memoria viva. Y donde hay memoria viva, nada, absolutamente nada, se pierde jamás. Capítulo 5. Rituales de codificación, estado, respiración y energía de la atención. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en ciertos días, tu memoria parece un pozo sin fondo y, en otros, apenas un charco donde las ideas se evaporan al instante? ¿Por qué hay noches en que los conceptos vuelan con la velocidad de las aves migratorias y mañanas en que las palabras se atascan como barro seco en la boca? ¿Es la mente realmente tan voluble, tan caprichosa, tan dependiente de misterios inaccesibles? ¿O, por el contrario, hay un arte secreto, casi invisible, que separa al aficionado del verdadero maestro? El secreto, como tantas veces en la historia del espíritu, no está en lo que se ve, sino en lo que se intuye, en el cómo más que en el qué. El dominio de la memoria no es solo cuestión de técnicas y arquitecturas mentales,
Es, ante todo, cuestión de estado. Un estado propicio, una energía afinada, una disposición ritual que hace del acto de recordar un acontecimiento sagrado. Empieza por la higiene más elemental, la que rara vez se enseña en las escuelas y menos aún en los templos de la modernidad, higiene mental. Así como no construirías una casa en un terreno lleno de escombros, no pretendas grabar recuerdos indelebles en una mente atestada de preocupaciones, en una conciencia saturada de fragmentos ajenos. El primer paso es limpiar, apartar lo innecesario, silenciar la avalancha de notificaciones, permitir que la mente respire. A la higiene mental se une el sueño reparador. Toda memoria profunda necesita raíces en la noche, en el reposo. Dormir bien no es lujo ni debilidad, es, para el memorista, la fase en que el inconsciente revisa, reordena y fija lo que el día ha sembrado. Pero hay otra dimensión más sutil, igual de poderosa, la nutrición de foco. La comida no solo alimenta el cuerpo, sino el fuego de la atención. Un exceso de azúcares, una carencia de minerales, un abuso de estimulantes, enturbian el río de la memoria como barro arrojado en aguas limpias. Por eso, quien aspira a recordar con nitidez, cuida su templo interior con esmero, eligiendo alimentos que sostienen la claridad y evitando aquello que apara la chispa. Ahora bien, más allá del cuidado diario, el gran arte reside en los micro-rituales previos. Aquí entra la dimensión del dina, la meditación profunda de las tradiciones orientales y la oración contemplativa de los sabios místicos de Occidente. Ambos sabían que la mente, dejada a su suerte, es como un caballo salvaje, pero, cuando se le guía con respeto, es capaz de cruzar cualquier abismo. Antes de cada sesión de estudio, de cada incursión en el Palacio de la Memoria, dedica 15 minutos a tu protocolo de preparación. No lo tomes a la ligera. Este es el umbral que separa la dispersión de la concentración, el olvido del recuerdo imborrable. El ritual comienza con la respiración coherente. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira de manera lenta y profunda, contando hasta 4 en cada inhalación y exhalación. Siente el aire entrar y salir, como si fueses un árbol que intercambia vida con el mundo. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, la herramienta milenaria que silencia la tempestad interior y despierta la atención dormida. Después, dedica unos minutos a una breve contemplación. Observa, sin juzgar, el flujo de tus pensamientos. Permíteles pasar como nubes, sin aferrarte a ninguno. Imagina que cada pensamiento ajeno a tu propósito es una hoja llevada por el viento. Este acto sencillo limpia la superficie de la conciencia, dejando el campo listo para sembrar imágenes imborrables. Ahora, declara tu intención verbalmente. Hazlo en voz baja o en tu interior, pero con plena convicción. Hoy elijo recordar. Hoy mi mente es un espacio limpio y sagrado. Hoy mi atención es un hilo dorado que conecta todo lo esencial. La palabra, pronunciada con propósito, ordena el caos y fija la dirección. Luego, visualiza con todos los sentidos el entorno donde vas a depositar la información. La sala de tu palacio mental, el recorrido, los loci que serán testigos de tu acto de memoria. Imagina colores, sonidos, olores, texturas. Cada detalle añade una capa de realidad al espacio interior. A continuación, emplea la técnica del velo, baja el ruido interno. Imagina que una cortina ligera cae sobre todo lo que no pertenece a este momento. Deja fuera las preocupaciones, las ansiedades, los futuros imaginados. El velo es una protección sutil, un escudo contra la dispersión. Siente cómo, tras él, solo queda lo esencial, tu propósito y el espacio sagrado de la memoria. Comienza tu sesión de memorización con esta energía purificada. Graba las imágenes en sus lugares, recorre el palacio sin prisa pero sin pausa, como un peregrino que sabe que cada paso es oración. Al finalizar, cierra con la evocación inversa. En vez de repasar tus loci en orden, hazlo al revés, del último al primero. Este sencillo gesto fortalece los enlaces, previene el olvido selectivo y te permite descubrir debilidades antes de que se conviertan en lagunas. A lo largo de los días, notarás una transformación.
La mente, entrenada con estos rituales, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo de quietud y poder. Personas que antes sufrían fatiga digital, que se sentían incapaces de sostener la atención más de unos minutos, recuperan en semanas la capacidad de concentrarse profundamente, de memorizar volúmenes enteros, de recordar con alegría y no con angustia. ¿Qué sucede, desde la ciencia, cuando entras en este estado? Las ondas cerebrales alfa y zeta, asociadas al reposo vigilante y a la creatividad, aumentan. Son las frecuencias de la meditación, del trance ligero, del aprendizaje profundo. En ese estado, la mente es como cera tibia, todo lo que se graba, se fija, todo lo que se evoca, se fortalece. La intención es la vara de mando, lo que decides recordar, se recuerda, lo que permites olvidar, se desvanece sin dejar rastro. La intención, sostenida y clara, ordena el caos atencional y convierte el azar en destino. Si alguna vez dudas del poder de estos microrrituales, recuerda cómo los antiguos héroes se preparaban para la batalla, con baños purificadores, con oraciones, con ayunos, con promesas. Lo hacían no por superstición, sino porque sabían que la fuerza del espíritu se construye en los detalles, en los gestos aparentemente pequeños que, sumados, crean la diferencia entre la victoria y el olvido. Haz, entonces, de cada sesión de memorización una ceremonia. No importa si solo tienes 5 minutos o si puedes regalarte una hora. Lo esencial es la calidad del estado, no la cantidad de tiempo. Cada respiración, cada visualización, cada declaración de intención es una llave que abre puertas secretas. Con el tiempo, descubrirás que el verdadero poder de la memoria no está solo en recordar datos, sino en transformar la propia conciencia. Recordar es habitar el presente con intensidad, es honrar el pasado con gratitud, es preparar el futuro con sabiduría. La atención, afinada y ritualizada, es la mayor fuerza creadora que posees. Donde la intención se une a la respiración, y la respiración al silencio interior, surge el milagro de la memoria ilimitada. Y así, cada vez que respires, sepas que estás creando no solo recuerdos, sino realidades. La mente, convertida en templo, ya no teme al olvido. Y tú, convertido en artífice de tu atención, caminas, finalmente, el sendero dorado donde cada imagen es eternidad y cada instante, una promesa cumplida. Capítulo 6. Protocolos de campeonato, cartas, números, nombres y rostros, fechas. Cierra los ojos un momento e imagina que el tiempo se detiene, que los murmullos de la multitud desaparecen, y solo quedas tú, frente a una baraja de cartas, un muro de números, una hilera de nombres y rostros que parecen mirarte con el enigma de lo imposible. ¿Qué sentirías si te dijeran que, en menos de 3 minutos, deberás memorizar el orden exacto de 52 cartas, una secuencia de 1000 dígitos, o la vida de 100 personas a las que jamás has visto? ¿Ansiedad? ¿Fascinación? ¿La certeza de que hay algo casi sobrenatural en quienes logran tales hazañas? Lo cierto es que, tras la apariencia de milagro, late un método, el protocolo invisible que convierte al ser humano como un campeón de la memoria y, lo que es aún más importante, en soberano de su destino cotidiano. El universo de la memoria de alto rendimiento es, en realidad, un laboratorio humano. Los torneos de memoria, esos templos modernos donde hombres y mujeres desafían los límites del recuerdo, no son solo espectáculos de prodigios, son campos de entrenamiento donde se pulen técnicas que, lejos de pertenecer a una élite, están a disposición de todo aquel que decida cruzar el umbral. Allí, la velocidad, la precisión y la revisión espaciada son las 3 columnas del templo. Cada formato de competencia, desde la baraja hasta las fechas históricas, es un espejo de los retos de la vida real. Recordar no es una cuestión de talento misterioso, sino de diseñar y repetir protocolos que conviertan el caos en certeza, la masa amorfa de datos en constelaciones nítidas. Comencemos con la baraja completa, 52 cartas alineadas, esperando que alguien, con solo mirarlas, sea capaz de evocarlas una a una, en orden exacto, en apenas 1 a 3 minutos. Magia. Nada de eso. El arte comienza en el Palacio Pao, cada carta, una persona, cada valor, una acción,
cada palo, un objeto. El rey de corazones puede ser Napoleón saltando una cuerda dorada, el 3 de tréboles, un payaso lanzando una pizza. El secreto está en traducir la abstracción en escena, la secuencia en narrativa, el número en emoción absurda. Quien memoriza cartas así no memoriza, vive una película interior donde cada fragmento es una escena que brilla, que asombra, que se ancla para siempre. Y a mayor velocidad, a medida que el reloj devora los segundos, la mente deja de pensar y entra en el reino puro de la visión, donde no hay tiempo para dudas ni para discursos internos, solo imagen, solo sensación, solo certeza. Pero la baraja es apenas el primer umbral. La secuencia de números, columnas de 3, 000 a 999, es el Everest de la memoria. Aquí, los loci de alta energía se vuelven imprescindibles, no cualquier rincón del palacio sirve, solo aquellos lugares en los que alguna vez viviste algo intenso, algún sitio donde el aire parecía más denso, más cargado, más vivo. Cada número se traduce, mediante tu código personal, en una miniatura animada. El 276 puede ser un nadador cruzando un océano de oro, el 451 una lámpara encendida en la boca de un dragón. El entrenamiento es simple, pero implacable: mirar, transformar, depositar la imagen, seguir. Al final, la evocación es un paseo por el palacio donde cada puerta se abre a una escena inolvidable. Los nombres y los rostros, el reto más humano, el puente entre la memoria de datos y la memoria del corazón. Aquí, los gatillos morfológicos se vuelven aliados. La nariz prominente de un desconocido se convierte en una montaña nevada. Las cejas arqueadas en el ala de un cuervo, la boca generosa en un globo rojo listo para volar. Al asociar cada rasgo a un símbolo extravagante, al hacer de cada nombre una imagen potente, la presentación de una sala se vuelve un desfile de personajes imposibles de confundir. Imagina conocer en una reunión a Juan, que tiene cejas de águila y una voz profunda. En tu mente, Juan es un águila hablando por un altavoz gigante. La próxima vez que lo veas, esa imagen será tu salvavidas, nunca olvidarás su nombre ni su historia. Las fechas y los datos históricos exigen un arte distinto, la construcción de líneas de tiempo caminables. Aquí, tu palacio se convierte en un corredor donde cada año es una puerta, cada suceso una estatua, cada transición un puente. Revivir la Revolución Francesa o la caída de Constantinopla no es un esfuerzo. Es caminar por un sendero donde cada evento salta a la vista, vestido de símbolos, de música, de luz. Pero más allá del escenario de competición, que nos enseñan estos protocolos para la vida real, la primera gran lección es la de los marcos temporales. Establecer un tiempo límite para cada tarea obliga a la mente a entrar en modo visión, no en modo discurso. Cuanto más rápido se memoriza, más se reduce el pensamiento discursivo y se potencia la intuición. En la memoria, como en la vida, el exceso de reflexión paraliza, la imagen fulgurante libera. Así, cada vez que tengas que recordar una lista de clientes, una secuencia de tareas, una cadena de instrucciones, pon un reloj, acelera el proceso, y verás cómo la mente responde, cómo el pensar cede paso al ver y el ver al saber. La precisión no es fruto del azar, sino de la revisión espaciada. Ningún campeón confía en la memorización de una sola vez. Se repasa después de 10 minutos, después de una hora, después de un día, después de una semana. Cada repaso es un cincelazo más en la piedra. En la vida real, esto se traduce en revisar las agendas, los compromisos, las rutas importantes de tu palacio interior en intervalos cada vez más largos, hasta que lo memorizado se vuelve parte de ti, como el color de tus ojos o el ritmo de tu respiración. La historia de la memoria de competición es la historia de la profesionalización del recuerdo, desde los magos del Renacimiento hasta los atletas del siglo XXI. Todos han entendido que la diferencia entre el truco y el arte es el método, la disciplina, el rito. Así, los protocolos de campeonato, diseñados en la arena del torneo, han descendido al campo de batalla cotidiano. Profesionales que gestionan normativas legales, médicos que deben recordar decenas de tratamientos, estudiantes que enfrentan exámenes orales monstruosos, todos se benefician del protocolo, del palacio, de la escena vivida y del repaso espaciado.
Un opositor que convierte el trayecto al trabajo en una línea de tiempo viviente logra almacenar en la memoria lo que otros solo sueñan con retener. Y aquí aparece el secreto espiritual, la aceleración consciente. Cuando sube el ritmo, baja el pensar discursivo y en su lugar queda la visión, la certeza inmediata, la sensación de que la memoria es un segundo cuerpo, un espacio autónomo en el que moverse con libertad. El verdadero maestro de la memoria no es quien más datos almacena, sino quien aprende a confiar en la imagen y en el método, a dejar que la mente se haga luz y que el tiempo desaparezca en el acto mismo de recordar. Piensa, finalmente, que cada protocolo es, en el fondo, una invitación a cruzar el umbral, del esfuerzo a la fluidez, del azar al diseño, de la palabra vacía a la escena viva. Allí donde otros ven una montaña inalcanzable, tú verás un sendero invisible, trazado por la voluntad, la práctica y la visión. El verdadero campeonato, entonces, no está en el podio ni en las medallas, está en la vida diaria, en cada momento en que decides recordar lo que importa, en cada instante en que conviertes el caos del mundo en el orden sagrado de tu propio palacio. Donde hay protocolo, hay poder. Donde hay visión, no hay olvido. Y donde el tiempo se detiene, la memoria se convierte en eternidad viviente. Capítulo 7. Programa de 8 semanas, 1,000 dígitos o un libro completo. Tal vez pienses que recordar 1000 dígitos o tener en la mente un libro entero es una hazaña reservada para genios o para seres dotados de alguna mutación improbable. Pero permíteme revelar el verdadero secreto: la memoria prodigiosa es menos un accidente de nacimiento que una consecuencia del método y la perseverancia. Y el método, como todo arte, sigue ritmos y ciclos, estaciones de siembra y cosecha, pausas y repeticiones que, al ser observadas con disciplina, convierten el esfuerzo en destreza y el hábito en milagro cotidiano. ¿Por qué un programa de 8 semanas? ¿Por qué no 3 días, ni 3 meses? La respuesta está en la propia naturaleza de tu cerebro. La neuroplasticidad, esa capacidad asombrosa de las neuronas para crear nuevas rutas, reforzar conexiones, reemplazar hábitos viejos por otros más útiles, no es instantánea ni tampoco eterna. 8 semanas son el ciclo mínimo y completo en el que el cerebro puede transformar un ejercicio forzado en una habilidad natural, en el que el recuerdo pasa del esfuerzo consciente al dominio casi automático, donde la memoria deja de ser acto y se convierte en estado. El viaje comienza con la semana 1, la fundación sobre la que edificarás todo tu palacio. Aquí el reto no es la velocidad ni la cantidad, sino la claridad y la estructura. Tu misión es construir tu primer palacio de 50 loci. Elige un lugar real, divídelo en rutas claras, numera cada estación, dale vida con detalles sensoriales. Siembra la semilla de la respiración ritual, el breve silencio antes de cada práctica, la intención verbal que consagra el espacio. Y crea tu lista 2000 a 1999, ese alfabeto secreto que convierte los números en imágenes que respiran. No busques la perfección, busca la presencia. Al finalizar esta semana, podrás memorizar 100 dígitos en menos de 10 minutos y sentirás que la arquitectura interior empieza a tomar forma. La segunda semana es la de la profundización. Aprendes el PAO, persona, acción, objeto, y conviertes cada número, cada carta, en una escena absurda, emocional, vibrante. Tomas una baraja de cartas y, en 10 o 12 minutos, la conviertes en un desfile de personajes, actos y objetos imposibles de olvidar. Comienzas a asociar nombres y rostros con símbolos morfológicos, una ceja se convierte en un puente, una sonrisa en una cascada. Al final de esta etapa, 200 dígitos y 20 nombres ya están a tu alcance, y la mente se ha vuelto un teatro donde nada se repite, donde todo es novedad. En la tercera semana expandes el palacio a 100 loci, consolidando la revisión espaciada, repasos después de 1, 3, 7 y 14 días. Esta práctica es el cincel secreto del escultor. Cada repaso profundiza el surco, fortalece el engrama, convierte lo aprendido en carne propia. El desafío es ahora la precisión y la velocidad, una baraja en menos de 7 minutos, 300 dígitos grabados sin esfuerzo. Descubres que el repaso, lejos de ser tedio, es consagración, cada vuelta es una ofrenda al Dios interior de la memoria.
La cuarta semana marca la entrada al gran templo, el libro objetivo. Ya no memorizas solo listas o cifras, sino que diseñas un mapa completo de capítulos, asignas a cada sala una sección, traduces conceptos, fechas, citas textuales en escenas PAO, en imágenes vibrantes. 2 capítulos codificados, listos para evocación inmediata, son la meta. La mente se vuelve cartógrafa, capaz de recorrer cualquier libro como quien pasea por una galería de arte conocida. En la quinta semana, la velocidad y la precisión se entrelazan en la práctica del shadow practice, ensayos sin mirar el material, evocaciones completas en la oscuridad de la imaginación, autocorrecciones sin temor. Una baraja en menos de 5 minutos, 500 dígitos, capítulos enteros recitados de memoria. Sientes la fuerza del método, el esfuerzo inicial cede ante la soltura, la memoria ya no es labor, es danza, es música fluida. La sexta semana es la de la integración multiformato, números, conceptos, citas, escenas, todo entra en la danza. 4 a 6 capítulos codificados, mezclando datos duros con narrativas, cifras con historias, nombres con rostros. El palacio se expande, los locis se renuevan, las rutas se multiplican. Ahora puedes transformar cualquier materia, por difícil que parezca, en una serie de imágenes que el cerebro recibe como un banquete de sorpresas. En la séptima semana, realizas simulacros completos de evocación del libro, paseos mentales de principio a fin, repasos orales y silenciosos, evocaciones en orden y en reversa, correcciones instantáneas. 8 a 10 capítulos, 800 dígitos, barajas completas, todo disponible a voluntad. La mente se convierte en archivo viviente, la confianza reemplaza la duda, el palacio mental se vuelve morada de sabiduría. Y por fin, la octava semana, pulido y recital final. Te entregas a pruebas ciegas, repasos a distintas horas del día, evocaciones en voz alta, transferencias a la vida cotidiana. Puedes recordar 1000 dígitos, puedes recorrer un libro entero en tu mente, puedes enseñar a otros lo que tú mismo has encarnado. No es solo memoria, es una iniciación, un renacimiento. ¿Y qué ocurre cuando este método es practicado en grupo? Se crean sinergias. Grupos de estudio que, en 2 meses, convierten exámenes temidos en presentaciones impecables, comunidades que enseñan a los niños a leer y recordar, a los adultos a rescatar historias perdidas, a los mayores a mantener encendida la luz del recuerdo. La repetición, lejos de ser castigo, se convierte en rito de consagración. Cada vuelta fija la forma, cada práctica es un homenaje al misterio de la mente. La neuroplasticidad, como un río invisible, pule las piedras del olvido hasta que la memoria es transparencia y la transparencia, sabiduría. Tal vez, al principio, dudes. Quizá te parezca imposible o demasiado para tu vida, o te asombre la disciplina requerida. Pero recuerda, cada gran viaje comienza con un paso, y cada palacio de la memoria se edifica con la paciencia de quien sabe que el verdadero milagro es la constancia. No busques resultados inmediatos, busca transformación. No temas al olvido, temes solo al no intentar. El arte de recordar 1000 dígitos, un libro completo o la historia de tu vida está ya latente en tus células, esperando que decidas despertar. Así, cada semana será un peldaño, cada día un ladrillo, cada vocación un acto de amor propio. No memorices por deber, sino por el gozo de descubrir que, en verdad, no hay límites para la mente humana cuando se atreve a diseñar, a practicar, a consagrar su propio templo interior. En 8 semanas, si sigues este viaje, descubrirás que la memoria no es un don reservado para unos pocos, sino una ciencia, un arte, una alquimia accesible a todo aquel que quiera recordar, comprender y finalmente, trascender. Donde hay método y voluntad, el olvido es solo una sombra pasajera. Donde hay práctica ritual, la memoria es un sol que nunca se apaga. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres ya un aprendiz del milagro. Ahora, tu tarea es solo una, comenzar el viaje y no detenerte jamás. Capítulo 8. Más allá del mito, Savants, Sami lo que sí puede aprenderse. En la memoria colectiva del mundo, la imagen de la mente prodigiosa se ha envuelto siempre en un halo de misterio.
Se narran historias de sabios que nunca olvidan una línea, de genios que calculan como máquinas, de prodigios que recorren años enteros de su vida con la facilidad de quien hojea las páginas de un diario. Pero, ¿qué hay de real y qué de mito en estos relatos? ¿Son los grandes memoristas criaturas únicas, herederos de una lotería biológica inalcanzable para el común de los mortales? ¿O existen principios, leyes y prácticas que, con paciencia y rigor, cualquiera puede aprender y aplicar, rozando, si no la perfección, si una excelencia que parecía destinada a otros? El universo de la memoria prodigiosa es vasto y fascinante, y en su corazón habitan dos figuras que, para muchos, marcan el límite entre lo humano y lo sobrehumano, los savants y quienes poseen memoria autobiográfica altamente superior, el llamado síndrome SAM, por sus siglas en inglés. Los primeros, los savants, suelen nacer con discapacidades profundas y, sin embargo, muestran talentos específicos absolutamente desconcertantes, calendarios vivientes, calculadoras humanas, artistas capaces de reproducir ciudades completas tras un solo vistazo. La memoria SAM, por otro lado, convierte a ciertos hombres y mujeres en archivos vivientes. Pueden decirte, sin titubear, que ocurrió cualquier día de su vida, que llevaban puesto, qué noticias circularon, qué sentimientos experimentaron, aunque hayan pasado décadas. Quien escucha estas historias suele sentirse pequeño, insignificante, condenado a la mediocridad de una memoria frágil y caprichosa. Sin embargo, el examen atento, honesto y sin sensacionalismos de estos casos revela tanto el milagro como la enseñanza. Porque sí, hay aspectos de estas condiciones que escapan, al menos hoy, a la voluntad o la técnica, pero también hay rasgos Made Levels, caminos practicables, rutas que el ser común puede andar si decide comprometerse con el arte de recordar. El savant, muchas veces, posee una codificación densa e involuntaria. Su mente, lejos de obedecer al deseo, parece estar presa de una compulsión. Todo se graba, todo se enlaza, todo se repite sin descanso. Es como si vivieran bajo un dictado interno que no pueden aparar. Pero la ciencia ha descubierto que parte de su prodigio reside en una atención hiperconcentrada y en una repetición narrativa incesante. El dato, el número, el sonido, se revisita cientos, miles de veces, hasta que se convierte en naturaleza. El precio, a menudo, es la desconexión social, la dificultad para el olvido, la imposibilidad de elegir qué retener y qué soltar. La memoria SAM, en apariencia menos trágica, también es una espada de doble filo. Quien la posee revive los días felices y, con igual intensidad, los días tristes, los insultos, las pérdidas, los errores. Su secreto, en parte, radica en la capacidad de hilar el tiempo en ventanas autobiográficas. Cada fecha, cada estímulo, es un hilo que tira de un tapiz de emociones, lugares y palabras. La vida se convierte en un gran story stitching, un tejido incesante donde nada se pierde y todo permanece presente. ¿Se puede, entonces, aprender algo de estos fenómenos? La respuesta, contra toda esperanza, es sí. No todo, pero sí mucho. Lo primero es la codificación densa y sensorial. La mente olvida lo que no siente, lo que no vive, lo que no ata a imágenes, olores, emociones. El savant no olvida porque repite, y porque cada repetición es una ceremonia. Aquí yace una lección para el aprendiz. Lo que se revisita, se queda, lo que se recita, se enraiza, lo que se convierte en historia propia, en relato emocional, no desaparece. La segunda lección es la atención involuntaria a los detalles. Mientras la mayoría vive en la superficie, los grandes memoristas exploran la profundidad, ven el color de la luz, el sonido detrás del ruido, la textura de la voz, el temblor de una emoción. Este hábito, que en algunos surge de modo natural, puede ser entrenado. Basta con decidir, al menos una vez al día, que un momento, un objeto, un número, será observado como si fuera la primera y última vez. Cada experiencia así codificada, enriquecida, detallada, es menos susceptible al olvido. La tercera enseñanza es la repetición narrativa. No basta con repasar datos como autómatas, hay que hilar historias, tejer relaciones, contar y recontar lo aprendido. El story stitching es la capacidad de unir datos fríos en tramas memorables.
Una fecha se enlaza a una emoción, un nombre a un color, una fórmula a un fracaso personal, un concepto a una alegría repentina. Cada vez que narras el dato, cada vez que lo insertas en una historia, lo vuelves tuyo. ¿Quieres experimentar una ventana autobiográfica? Elige una fecha al azar, quizá el día de tu cumpleaños hace 10 años, y cierra los ojos. Pregúntate, ¿dónde estabas? ¿Qué olías? ¿Quién te acompañaba? ¿Qué emociones recorrieron tu cuerpo? No te juzgues si la imagen llega borrosa, insiste, juega, añade detalles aunque debas inventar al principio. La memoria, como la arcilla, se ablanda con el trabajo. Hazlo con distintas fechas, distintos lugares, distintos momentos. Descubrirás, poco a poco, que puedes construir una línea del tiempo personal, una narrativa íntima donde los días ya no se confunden ni se evaporan. La práctica no termina ahí. Imagina que tienes que aprender una lista de datos fríos, nombres, fechas, fórmulas. En lugar de repetir sin alma, teje historias imposibles, crea escenas absurdas, inserta emociones. Si estudias historia, convierte las guerras en peleas de gigantes, las leyes en canciones, los huesos en una familia que se reúne a cenar cada domingo. Haz de cada dato un personaje, de cada concepto un escenario, de cada repetición una miniatura de teatro. Las personas comunes, las que no nacieron con un don, han logrado, con 90 días de entrenamiento sostenido, igualar marcas de velocidad y retención cercanas a las de los campeones. ¿Por qué? Porque lo que parecía inalcanzable no era más que la suma de codificación sensorial, atención a los detalles y repetición narrativa. No es magia. Es arte. Es método. Es humanidad en su máximo esplendor. En el fondo, aun cuando hay talentos raros, la regla es clara, la mente entrenada se vuelve extraordinaria. El genio, a menudo, no es otra cosa que el hombre común que aprendió a mirar, a sentir y a repetir con devoción. La diferencia no es de nacimiento, sino de práctica, no de suerte, sino de entrega. ¿Y qué queda, entonces, del mito? Queda la inspiración. Queda el asombro ante lo posible. Pero, sobre todo, queda la certeza humilde y luminosa de que, si decides caminar el sendero, tu memoria puede llegar más lejos de lo que jamás soñaste, y que el verdadero prodigio está al alcance de todo aquel que no tema volver a ser aprendiz, a mirar el mundo como un niño, a repetir la vida hasta que la vida misma se grabe en el alma para siempre. Donde hay práctica consciente, el misterio se revela. Donde hay voluntad, la excepción se convierte en regla. Y donde hay memoria encarnada, el mito se convierte en realidad. Capítulo 9. Neuroplasticidad dirigida, memoria como rehabilitación y prevención. La memoria, durante mucho tiempo, fue vista como un don que se desgasta, una vela que se apaga lentamente con los años, un privilegio reservado a la juventud y a la salud perfecta. Pero bajo esa visión fatalista, se esconde una verdad que apenas ahora comienza a desplegar todo su poder. La mente, incluso herida o envejecida, puede ser reentrenada. Donde antes se creía que el olvido era una sentencia, hoy sabemos que la memoria puede rehabilitarse, expandirse y, en muchos casos, renacer. El secreto, como en todos los grandes cambios, está en la comprensión profunda de la neuroplasticidad, la capacidad innata del cerebro para moldearse, crear nuevas conexiones, fortalecer caminos debilitados y descubrir rutas alternativas cuando los viejos puentes se derrumban. Imagina a un adulto mayor, acostumbrado a la rutina, enfrentando el fantasma del olvido cotidiano, la cita médica que se desvanece, la toma de un medicamento que se posterga, los nombres de los nietos que se confunden, el temor creciente de perder la autonomía. O piensa en un profesional que, tras años de agitación, comienza a notar lagunas inesperadas, lapsos que antes no existían. O el estudiante que, tras una lesión, lucha por volver a recordar lo que antes era natural. Para todos ellos, la neuroplasticidad es más que un término médico, es una promesa de dignidad, de autonomía recuperada, de un futuro que puede ser aún fértil en recuerdos. La clave está en la implementación consciente del método del OCI y la evocación activa.
no se trata solo de un truco para exámenes ni de una extravagancia para campeonatos de memoria. El Palacio de la Memoria, en manos de quien ha perdido parte de su capacidad natural, se convierte en bastón y en mapa, en guía y en refugio. Programas clínicos de vanguardia han empezado a emplear estrategias espaciales para fortalecer redes de orientación, episodios de la vida cotidiana y la capacidad de navegar tanto por el espacio físico como por el tiempo subjetivo de la biografía. Cuando una persona con deterioro cognitivo leve aprende a asociar la toma de una pastilla con el paso por la cocina, el saludo a una foto con la llamada a un ser querido, o la secuencia de las habitaciones de su casa con la secuencia de las actividades del día, está entrenando al cerebro a construir puentes donde antes solo había niebla. La práctica esencial es la creación de palacios para rutinas. Ya no hablamos de memorizar libros, sino de algo mucho más fundamental, la autonomía diaria. Cada paso de una rutina, tomar la medicación, llamar al médico, preparar el desayuno, salir a caminar, puede asociarse a un locus, un lugar específico en la casa, una silla, una ventana, una lámpara. Así, la memoria se ancla en lo tangible y el cuerpo se convierte en aliado de la mente. El simple hecho de recorrer el hogar, de visualizar cada acción en cada rincón, activa redes cerebrales que refuerzan la orientación y la vocación. Otro recurso poderoso es el ejercicio de naming con loci. Se trata de asociar nombres de personas, objetos, acciones con lugares fijos. Cuando un adulto mayor olvida el nombre de un vecino, puede recordarlo visualizando la entrada de su casa y asociando ese espacio a la imagen del saludo. Este ejercicio sencillo, practicado cada día, puede ralentizar el deterioro, reforzar la confianza y devolver la capacidad de relacionarse con el entorno. Pero la memoria no es solo un acto interior. Las caminatas mnemónicas al aire libre son un regalo tanto para el cuerpo como para la mente. Al recorrer un parque, una calle, un jardín, se pueden asignar recuerdos o actividades a cada árbol, banco o farola. Cada paso es un ancla, cada visión un recordatorio, cada aroma una chispa que enciende el recuerdo. El simple acto de caminar, de sentir el viento y el sol, de asociar el movimiento físico a la evocación de ideas, revitaliza redes neuronales y devuelve al cerebro el sentido de la orientación y el tiempo. En los centros de rehabilitación más innovadores, se han implementado programas donde los pacientes practican estos ejercicios a diario. Los resultados, aunque humildes al principio, suelen ser extraordinarios. Adultos mayores que recuperan la confianza para vivir solos, que vuelven a disfrutar de pequeñas libertades como cocinar o pasear sin miedo al olvido. Personas con deterioro cognitivo leve que logran ralentizar el avance del olvido mediante rituales sencillos y repetidos. Estudiantes o profesionales que, tras una crisis o una lesión, reconstruyen su capacidad de trabajo mediante la evocación activa y la urbanización espacial de la memoria. Cada uno de estos casos revela una verdad que el mundo moderno ha olvidado. Recordar es también volver a habitar el cuerpo. El olvido no es solo una falla de la mente, es, muchas veces, un distanciamiento del espacio, del ritmo, de la rutina, del movimiento. Cuando la memoria se entrena a través del cuerpo, al caminar, al tocar, al mirar, al habitar plenamente el propio hogar, la dignidad regresa. Se pierde el miedo, se recupera la alegría de estar presente, de reconocerse dueño de los propios días. Este proceso, más allá de lo médico o lo práctico, tiene una dimensión espiritual profunda. La memoria, como acto de dignidad, es la prueba de que el ser humano, incluso cuando se apaga la luz de la juventud o se nubla el brillo de la salud, nunca deja de ser arquitecto de su propio destino. Cada vez que alguien recuerda el nombre de un ser amado, la dirección de la casa, la fecha de un aniversario, no solo revive un dato, se reconoce a sí mismo como historia viva, como ser único e irrepetible, capaz de tejer su biografía aun cuando el tiempo parece querer arrancársela de las manos. Así, en la rehabilitación y la prevención, el método del OCI y la evocación activa no son meras técnicas, sino actos de afirmación personal y colectiva. Allí donde el olvido amenaza con vaciar la casa interior, la práctica diaria de recorrer los palacios mentales, de anclar recuerdos en el espacio, de caminar y evocar, es el hilo que mantiene unida la trama de la vida.
no es solo una cuestión de recordar el pasado, sino de mantener encendida la lámpara de la identidad, la llama de la dignidad y el profundo placer de poder decir: esta es mi vida, este es mi espacio, estos son mis recuerdos, y mientras pueda caminar por ellos, nada está perdido. Donde la memoria se ejercita, la vida se expande. Donde el cuerpo y la mente caminan juntos, el olvido se ralentiza. Y donde hay dignidad, incluso la más pequeña victoria contra el olvido se convierte en una celebración de la humanidad. Capítulo 10. Leer para recordar, transformar cualquier libro en un mapa habitable. Vivimos en una época de exceso. Nunca antes hubo tantos libros, tantos textos, tanta información disponible al alcance de la mano, y sin embargo, nunca ha sido tan común el olvido, la dispersión, la sensación de que el conocimiento se escapa tan pronto como se adquiere. ¿Cuántas veces te has descubierto subrayando frenéticamente, llenando cuadernos de resúmenes, solo para olvidar lo esencial a la semana siguiente? ¿Cuántos exámenes pasaron por tus manos sin dejar huella verdadera en la memoria? ¿Cuántos libros terminaron siendo una secuencia de marcas fosforescentes y no un territorio habitado? ¿Un mundo que puedas recorrer sin papel ni pantalla? Es tiempo de revelar un secreto antiguo. La memoria real, la comprensión profunda, nacen cuando el conocimiento deja de ser línea y se convierte en mapa. Cuando cada libro no es un objeto inerte, sino un espacio que caminas. Una galería de escenas y símbolos donde tu mente habita y reposa. La historia del estudio humano está llena de intentos de domar el saber, desde los Camen-Plus Books del Renacimiento, esos cuadernos donde los sabios coleccionaban citas, ideas, descubrimientos y aforismos, hasta los modernos mapas conceptuales que prometen ordenar el caos de la información. Sin embargo, ambos recursos, aunque útiles, suelen quedarse en la superficie, resumen, esquematizan, clasifican, pero rara vez convierten el texto en experiencia, en recuerdo viviente. El verdadero salto ocurre cuando pasas del resumen lineal a la cartografía espacial, el arte de transformar cualquier libro, por complejo que sea, en un mapa habitable de palacios, rutas y escenas memorables. Imagina ahora que tienes ante ti un libro técnico, denso, repleto de teorías, fechas, fórmulas y nombres. El instinto te empuja a subrayar, a copiar, a releer, pero la mente, saturada, pronto lo rechaza todo. ¿Qué hacer entonces? El primer paso es la lectura de reconocimiento. Dedica 15 minutos a hojear el texto entero, sin detenerte en los detalles, solo para identificar su topografía. Descubre los capítulos, los títulos, los subtítulos, los esquemas, los recuadros. Pregúntate, ¿cuáles son las grandes secciones? ¿Cuáles los temas centrales? ¿Dónde están las bifurcaciones? ¿Los ríos y las montañas de este territorio? Así, el libro deja de ser una masa impenetrable y se vuelve un paisaje con rutas claras, con senales, con regiones distintas. El siguiente paso es el diseño del palacio por capítulos. Asigna a cada capítulo una sala en tu palacio mental, la entrada principal para la introducción, la biblioteca para el marco teórico, el laboratorio para las fórmulas, el jardín para los ejemplos, la torre para las conclusiones. Visualiza cada sala con todos los sentidos, el color de las paredes, el olor del aire, el sonido que resuena al caminar. Dentro de cada sala, asigna locia a los conceptos clave, una estatua para la hipótesis principal, un cuadro para la cita memorable, una fuente para la fórmula central, una mesa para los datos cruciales. Llegado a este punto, debes codificar los conceptos en escenas PAO. Si el libro habla de una ley física, no la repitas en abstracto, convierte al científico en un personaje, la acción en una escena, el resultado en un objeto absurdo. Si estudias anatomía, transforma los huesos en músicos en un escenario, los músculos en bailarines, los órganos en instrumentos. No temas lo ridículo, la memoria adora lo insólito. Si aprendes derecho, imagina los artículos de la ley como animales que discuten en la corte, cada uno con un traje distinto y una voz particular. El secreto más poderoso es la evocación inmediata sin texto. Apenas termines de leer una sección y de sembrar las imágenes en tu palacio, cierra el libro y recorre el mapa en tu mente. Visualiza cada sala, cada escena, cada detalle.
relata en voz alta o mentalmente lo que recuerdas. No busques la perfección, busca la reconstrucción activa. Si olvidas un fragmento, no te frustres, camina la ruta y pronto la imagen aparecerá, como una puerta secreta que se abre solo al peregrino constante. La magia se multiplica con la revisión espaciada y las pruebas orales. Vuelve al libro después de una hora, de un día, de una semana. Repasa tu palacio en orden directo y en reversa. Narra el contenido a un amigo, a un espejo, a la noche silenciosa. Cada evocación refuerza el camino, cada narración convierte el dato en experiencia. Así, los conceptos dejan de ser fantasmas y se vuelven habitantes del reino interior. En la práctica, los resultados asombran. Abogadas que rinden exámenes de procesal civil sin arrastrar carpetas, porque cada artículo, cada excepción, cada caso, vive en una sala distinta de su palacio. Médicos que recuerdan protocolos complejos en mitad de una guardia, porque cada tratamiento, cada síntoma, cada dosis se ha convertido en una escena vibrante en el hospital imaginario de su memoria. Estudiantes que dejan de temer a los exámenes orales porque han recorrido, 100 veces, el mapa de la materia hasta convertirlo en territorio propio. Y aquí reside el secreto científico espiritual. La comprensión profunda nace cuando puedes caminar la idea sin texto delante. Lo que puedes visualizar, recorrer, narrar sin apoyos, lo que vives como experiencia interior, es verdaderamente tuyo. La mente, en el fondo, es una caminante incansable. No memoriza líneas, sino rutas, no recuerda palabras, sino paisajes. La próxima vez que enfrentes un libro desafiante, no te pierdas en el subrayado interminable ni en los resúmenes que el viento se lleva. Haz del texto un espacio, de cada concepto un habitante, de cada capítulo una sala luminosa. Entonces, y solo entonces, descubrirás que estudiar no es una carga, sino una aventura, que el conocimiento no es un peso, sino un hogar, que cada libro puede ser, si así lo decides, un reino secreto en el que la memoria y la comprensión bailan juntas, eternamente, al ritmo de tu imaginación. Capítulo 11. El negocio del olvido. ¿Por qué la escuela no te enseñó esto? Hay una pregunta incómoda que flota en el aire de cada aula, de cada biblioteca, de cada rincón donde jóvenes y adultos tratan, año tras año, de recordar lo que han leído, de fijar conceptos que parecen disolverse con el tiempo. ¿Por qué? Si la humanidad ha conocido técnicas de memoria prodigiosas durante milenios, estas no forman parte del currículo de ninguna escuela, de ningún colegio, de ninguna universidad moderna. ¿Por qué el método de Lozi, las asociaciones creativas, el arte de transformar datos en imágenes y escenas, permanece fuera de los programas oficiales, relegado a un rincón oscuro o a la categoría de curiosidad histórica? La respuesta, como casi siempre, no es simple. No se trata de una conspiración caricaturesca, sino de un sistema de intereses, rutinas y resistencias que, a lo largo del tiempo, ha convertido el olvido en un negocio, en una industria sutil y poderosa que se alimenta de la fragilidad de la memoria colectiva. En la antigüedad, el memorar era un acto de virtud civil, un pilar de la ciudadanía. La retórica clásica consideraba la memoria uno de los grandes artes, junto con la invención, la disposición, la elocución y la pronunciación. El orador era juzgado no solo por su ingenio, sino por su capacidad de retener y desplegar discursos extensos sin una sola nota. Los palacios de la memoria eran materia común y nadie podía aspirar a ser político, jurista, sacerdote o maestro sin dominar al menos lo básico de la mnemotecnia. Pero el mundo cambió y con la llegada de la imprenta, de la estandarización industrial del aprendizaje, de los exámenes de opción múltiple y la acumulación de datos, la memoria dejó de ser un arte y se convirtió en un ejercicio mecánico, en una repetición vacía, en una carrera contra el reloj. El sistema privilegió la memoria a corto plazo, estudia, aprueba, olvida, repite. La industria de la reenseñanza floreció sobre este suelo fértil, academias, cursos, libros de repaso, plataformas de reciclaje de conocimientos. Todo gira en torno al olvido. El sistema, lejos de querer que los estudiantes recuerden de verdad, se beneficia del ciclo de la pérdida. Cuanto menos fijas, más debes volver.
cuanto más olvidas, más dependes del maestro, del manual, del repaso infinito. No se trata, insisto, de demonizar a los maestros ni a las instituciones. Muchos docentes luchan cada día por transmitir algo que perdure, por crear experiencias memorables. Pero el sistema, en su diseño profundo, premia la acumulación superficial, la evaluación por acumulación, el paso rápido de un tema a otro. ¿Has notado cómo se privilegia el subrayado frenético, la memorización de listas que serán descartadas después del examen, la ansiedad por el resultado inmediato y no por la comprensión duradera? La memoria de largo plazo, la que cambia vidas, la que construye biografías, la que sostiene civilizaciones, es, para el sistema, un lujo innecesario, una amenaza a la maquinaria de la formación continua. Sin embargo, aquí surge una verdad incómoda y liberadora. El acto de recordar es también un acto de soberanía. No necesitas que nadie te autorice a crear tus propios palacios mentales, a tejer mapas orales, a hacer de tu aprendizaje un proyecto personal y no una rutina impuesta. Puedes, desde hoy, reapropiarte de tu proceso, decidir qué vale la pena recordar y cómo hacerlo. La práctica es sencilla y poderosa. Diseña tus palacios, convierte cada materia en una serie de escenas. Narra los conceptos en voz alta, enséñalos a otros. Realiza proyectos de demostración en lugar de exámenes olvidables. Haz mapas orales, revisa tus conocimientos de manera espaciada, utiliza imágenes, símbolos, emociones. Descubrirás que el tiempo invertido en estas prácticas se multiplica. Estudiantes que reducen a la mitad sus horas de estudio y multiplican por 2, por 3, por 10 su capacidad de retención. Profesionales que dejan de depender de manuales y rutinas y convierten la información en conocimiento propio, en sabiduría viva. Y más allá de la utilidad inmediata, hay una dimensión ética y espiritual. La soberanía cognitiva es un acto ético. No se trata solo de aprobar exámenes, sino de recuperar la libertad de pensar, de crear, de recordar a voluntad. Una mente entrenada, capaz de recordar sin depender de la máquina, del apunte, de la relectura infinita, es una mente difícil de manipular, difícil de someter, difícil de convertir en mero engranaje de la industria del olvido. ¿Hay una conspiración? Tal vez no en el sentido clásico. Pero sí existe un sistema de incentivos que, por comodidad o por conveniencia, perpetúa la dependencia, la fragilidad, la confusión. La buena noticia es que no necesitas permiso para salir del círculo, el conocimiento está disponible, la práctica es libre, el palacio de la memoria espera por ti. El acto de entrenar tu memoria es, en última instancia, un acto de libertad. Donde la mente recuerda, la industria del olvido pierde su poder. Donde el estudiante se hace dueño de su memoria, nace la verdadera educación. Y donde la libertad cognitiva se cultiva, toda conspiración se desvanece ante la luz invencible de la voluntad humana. Capítulo 12. Memoria y poder personal, tradiciones espirituales del recuerdo. Quizás nunca te hayas detenido a considerar que la memoria no solo es un fenómeno biológico o una herramienta intelectual, sino, ante todo, un poder sagrado, una fuerza espiritual que determina quién eres, que reconoces como tuyo y cuán presente puedes estar en el mundo. Desde los albores de la humanidad, recordar no era simplemente un lujo, sino la condición fundamental para la transmisión de sabiduría, para la preservación de lo sagrado, para la comunión con lo eterno. En cada tradición mística, en cada escuela esotérica, la memoria aparece como la custodia de la llama. Lo que no recuerdas, muere. Lo que evocaste con precisión, se convierte en pilar de tu realidad, en promesa cumplida, en presencia encarnada. Observa con atención el rosario en manos de un anciano o el mala tibetano girando entre los dedos de un meditador. ¿Qué ves? No solo cuentas que se deslizan una a una, sino un palacio circular de la memoria. Cada cuenta es un locus, un espacio fijo donde se deposita una oración, un mantra, una intención. Al recorrer el rosario, el devoto camina mentalmente un círculo sagrado, y cada repetición es tanto un acto de recuerdo como de invocación. En ese círculo, la mente se aquieta, la presencia se afianza, el olvido se disuelve, el rezo no es rutina, es arquitectura mnemónica, es arte de habitar la divinidad a través de la repetición consciente.
Los Kuan-Zen, esos enigmas que parecen desafiar toda lógica, funcionan como pistones de atención, preguntas imposibles que fuerzan a la mente a abandonar el discurso superficial y fijarse con toda su energía en una imagen, una paradoja, una revelación que solo aparece cuando el pensamiento discursivo cede. El practicante repite el Kuan, lo sostiene, lo mastica, hasta que la memoria de la pregunta se convierte en presencia absoluta, en la totalidad del ser. La Cábala lleva la arquitectura simbólica a su máxima expresión. Cada letra hebrea, cada sefirá, cada nombre de Dios es un símbolo cargado de energía, un nodo en el árbol de la vida, un punto de fijación que, al ser recordado y visualizado, convoca realidades invisibles. El cabalista no solo memoriza, sino que habita el símbolo, lo recorre, lo expande, lo hace puente entre lo humano y lo divino. Memorizar el árbol cabalístico no es solo un ejercicio intelectual, es una peregrinación interior, un acto de recreación del universo, una ceremonia de autotransformación. En la tradición hindú, el dhyan es la raíz del enfoque supremo, la mente, entrenada para fijarse en un solo punto, una llama, un mantra, una imagen, aprende a recordar no solo datos, sino estados de conciencia. Quien domina el dhyan puede recorrer palacios interiores donde cada estancia es un fragmento del absoluto, y cada recuerdo es, en sí, una revelación de la presencia. La historia está colmada de místicos, oradores sagrados, poetas visionarios que memorizaban corpus vastos, libros enteros, letanías infinitas. No era solo ejercicio de vanidad, sino prueba de dominio espiritual. En la tradición sufí, el derviche recitaba poemas enteros de memoria porque, en la repetición, el alma entraba en comunión con el amado. En el cristianismo antiguo, los monjes recitaban los salmos noche tras noche, no para mostrarse sabios, sino para convertir la palabra en carne viva. El practicante contemporáneo puede aprender de estas tradiciones diseñando un palacio oración, una secuencia devocional donde cada rezo, cada afirmación, cada fragmento de texto sagrado se asocia a un locus, a una imagen, a un símbolo arquetípico. Visualiza una capilla interior, cada vitral, cada banco, cada vela es un espacio donde depositas una frase, un nombre, una promesa. Al recorrer ese palacio, tu oración se vuelve viva, tu meditación se convierte en evocación consciente, y lo sagrado deja de ser abstracto para habitar el cuerpo y la mente. Antes de cada sesión, practica los decretos de fijación, palabras sencillas pero poderosas que declaran tu intención de recordar, de estar presente, de servir como canal entre el cielo y la tierra. Dilo en voz alta, dilo en silencio, pero dilo con convicción, hoy mi mente es un altar. Lo que aquí deposito, permanece. Lo que aquí convoco, se manifiesta. Haz uso de símbolos arquetípicos para los conceptos abstractos. Si estudias justicia, imagina una balanza radiante. Si aprendes compasión, visualiza una fuente de agua pura. Si deseas memorizar la esperanza, da forma a una luz que nunca se apaga. Cada símbolo es una puerta que se abre cuando la mente, entrenada en la mnemotecnia, aprende a ver más allá de las palabras y tocar la esencia misma del significado. Los testimonios abundan. Personas que, gracias a estos métodos, logran aprender capítulos completos de textos sagrados y evocarlos con precisión y dulzura, no como paparayos, sino como místicos que han encarnado la enseñanza. Lo que recitan no es ajeno, sino carne propia, lo que recuerdan no es impuesto, sino elegido, amado, integrado. Aquí yace la mayor de las revelaciones científico-espirituales. Recordar es un acto de presencia absoluta. No eres tus olvidos ni tus lagunas, eres la fuerza que elige dónde poner la imagen, qué invocar, qué hacer real en tu vida. Como enseña la sabiduría antigua, yo soy allí donde pongo mi imagen. La memoria, entrenada en el arte y en el espíritu, se convierte en el mayor acto de poder personal. Recordar lo sagrado es encarnar lo sagrado, recordar el amor es multiplicar el amor, recordar la verdad es ser verdad. No importa cuán fragmentado te sientas, cuántas páginas hayas olvidado, cuántos datos te hayan abandonado. Mientras puedas elegir dónde poner tu imagen, tu atención, tu fe, sigues siendo dueño de la memoria, portador de la llama y custodio de la presencia. Así, la mnemotecnia se revela no solo como herramienta práctica, sino como camino de regreso al centro, a la plenitud, a la libertad interior. Donde la memoria es sagrada, el tiempo se detiene.
Donde la presencia gobierna, el olvido se desvanece. Y donde el poder personal se une al recuerdo, el alma entera se convierte en palacio, en templo y en altar viviente. Capítulo 13. Integración total de los dígitos a la vida. Quizás, después de este recorrido por las cámaras y jardines de la memoria, te preguntes si todo este arte es solo una habilidad de exhibición, un truco para prodigios, o un instrumento reservado para grandes exámenes, concursos, desafíos intelectuales de alto nivel. Nada podría estar más lejos de la verdad. El destino natural de la memoria entrenada no es la demostración puntual ni el récord ocasional, sino la integración profunda con la vida, hasta el punto en que cada aspecto de tu día, cada relación, cada proyecto, cada decisión, se ve alimentado por una mente más lúcida, una conciencia más amplia y una presencia más poderosa. La verdadera memoria fotográfica, el palacio expandido, no se queda en la lista de números ni en el texto aprendido de memoria, sino que termina por abrazar la totalidad de la experiencia humana. La transferencia de habilidades mnemotécnicas a dominios cotidianos es la llave que convierte el conocimiento en poder. Imagina, por ejemplo, el estudio de un idioma extranjero. Ya no tienes que luchar con listas interminables de vocabulario. Cada palabra nueva se transforma en una escena, cada verbo en una acción, cada frase hecha en una historia que puedes recorrer en tu palacio de la lengua. El género de las palabras se asocia a colores, los tiempos verbales a lugares, los modismos a objetos extravagantes. Así, en lugar de un esfuerzo agotador y repetitivo, el aprendizaje se vuelve juego, viaje, exploración. O piensa en el estudio y la aplicación de leyes y normas. El abogado que convierte códigos, artículos y excepciones en salas temáticas, que organiza los principios jurídicos en rutas fijas, que asocia los precedentes con personajes y paisajes, puede navegar la maraña legal con soltura, sin cargar montañas de papeles, sin miedo a perderse en el mar del olvido. En el mundo de la música, cada estructura, cada progresión, cada escala se convierte en una habitación, una escalera, una ventana. El compositor, el intérprete, el maestro, caminan los acordes como quien recorre las estancias de una casa familiar. Las obras largas ya no son monstruos imposibles, sino palacios habitados nota a nota, compás a compás. Los emprendedores y profesionales descubren que cada proceso, cada protocolo, cada métrica de gestión puede ser integrado en rutas mentales. Las juntas, los proyectos, los datos de clientes, las ideas clave de cada negociación, todo encuentra su lugar, y la mente deja de ser un archivo desordenado para convertirse en un sistema de acceso rápido, de visión panorámica, de control pleno. Pero donde la integración es más poderosa y más necesaria es en el dominio de las relaciones humanas. Memorizar nombres, historias, gustos, cumpleaños, detalles que nutren la confianza y el cariño. Ya no es una hazaña imposible ni una cuestión de don natural. Cada persona que conoces puede convertirse en un personaje de tu palacio social. Cada conversación importante se ancla en una escena, cada historia compartida en una ruta única. El líder que recuerda los nombres y sueños de su equipo, el amigo que evoca las anécdotas de la infancia, el terapeuta que no pierde de vista el contexto vital de su paciente, todos ellos practican, con o sin método, una forma avanzada de memoria aplicada, una ecología del vínculo. La historia y la implementación de esta integración total está repleta de ejemplos inspiradores. Profesionales que convierten su agenda semanal en un palacio de la acción, donde cada reunión, cada entrega, cada contacto, tiene su lugar y su tiempo. Maestros que transforman la currícula anual en una ruta, permitiendo que cada tema y cada alumno encuentren su propia sala, su propio locus, su propio altar de evocación. Equipos que comparten palacios, creando una cultura de aprendizaje donde el conocimiento circula, se enriquece y nunca se pierde. Estas comunidades descubren el verdadero secreto de la memoria colectiva, lo que uno sostiene a los demás, lo que se ancla en imágenes compartidas, se vuelve raíz común, tronco fuerte, savia para el futuro. Las prácticas avanzadas para esta integración son tan flexibles como poderosas. Imagina tu vida como un libro de la vida, un metapalacio con 12 macrosalas temáticas, una para cada gran área de tu existencia, familia,
trabajo, salud, estudio, relaciones, proyectos, finanzas, creatividad, espiritualidad, ocio, propósito, legado. En cada sala, una red de Loci para los detalles, los planes, las metas, los recuerdos que no quieres perder. Cada trimestre, te regalas una revisión, caminas tu palacio, actualizas imágenes, cambias lo que ya no te sirve, refuerzas lo que es esencial, limpias lo que ha quedado obsoleto. Practicas auditorías de olvido, detectas las áreas donde la memoria ha flaqueado y siembras nuevas imágenes, nuevas rutas, nuevos símbolos. Así, la memoria no es solo acumulación, sino jardinería, siembra, poda, cosecha, renovación constante. En equipos y organizaciones, compartir palacios mentales eleva la cultura de aprendizaje. No es solo que cada individuo recuerde más, sino que la colaboración se hace más ágil. La información fluye sin bloqueos, las metas se visualizan y se alcanzan en conjunto. Lo que una sola mente logra es poderoso, lo que una comunidad de mentes entrenadas sostiene, es casi ilimitado. Y aquí, en el umbral del cierre, la revelación científico-espiritual se hace clara: la memoria es ecología. Todo lo que sostienes en imágenes, ideas, personas, historias, proyectos, sostiene a su vez tu mundo. Una mente poblada de imágenes vivas es un ecosistema rico, resiliente, abundante. Una mente vacía, confusa, olvidadiza, es un desierto donde nada crece. Donde hay memoria, hay vida. Donde hay imágenes, hay sentido. Donde hay palacios habitados, la existencia entera se convierte en un territorio fértil, en una celebración de lo humano, en una obra maestra en perpetua expansión. Recuerda, entonces, que la memoria fotográfica no es el fin, sino el comienzo. No estudias para guardar datos, sino para poblar tu vida de significado. No memorizas para competir, sino para transformar. La integración total ocurre cuando ya no distingues entre ejercicio y realidad, cuando el arte de recordar se funde con el arte de vivir, cuando cada acto, por sencillo que parezca, se convierte en un gesto de presencia, de conciencia, de amor. Tu vida, finalmente, es el palacio más grande. Y tú, el único arquitecto y el más fiel habitante. Lo que sostienes en imágenes, sostiene tu mundo. Y allí donde pones la luz de tu atención, florece el milagro cotidiano de una vida que nunca se olvida. Epílogo: el archivo viviente, memoria como libertad. Llegas al final de este recorrido y quizá te descubres distinto, con la certeza inesperada de que la memoria no es solo un contenedor de datos, ni una colección de proezas, sino un archivo viviente, el gran depósito sagrado de tu libertad. Porque recordar, cuando se comprende su poder real, no es solo acumular información, ni brillar ante otros con exhibiciones de circo mental. La memoria fotográfica bien entendida, la que hemos explorado juntos, es una puerta secreta hacia la dignidad, la presencia y el tiempo recuperado. Te devuelvo ahora una verdad sencilla, pero radical: cada minuto que eres dueño de tu memoria, eres dueño de tu vida. Cada vez que recuperas una idea sin buscarla en la pantalla, que narras una historia de tu familia, que evocas el nombre de un amigo, que te mueves por el palacio interior que has diseñado, recuperas horas que antes te robaba el olvido. Recuperas la confianza y la ligereza de quien sabe que su mente es un territorio fértil y propio. No tienes que mendigar conocimiento, no dependes de los atajos, del repaso desesperado, de la instrucción ajena para recordar lo que verdaderamente importa. La memoria, cuando la dominas, se convierte en la más silenciosa de las rebeliones. Ya no eres cliente perpetuo de la industria del olvido, ni rehén de un sistema que te empuja a olvidar y volver a empezar. Por eso, el auténtico destino de la memoria fotográfica no es el espectáculo, sino la libertad. Libertad para aprender lo que amas, para elegir lo que permanece, para enseñar a otros y multiplicar la luz. Lo que comienza como un reto personal termina, inevitablemente, convirtiéndose en servicio. Quien recuerda, inspira; quien enseña, fija; quien ayuda a otro a construir su archivo viviente, crea comunidad. Rescata historias, sana, defiende, transforma. Mira a tu alrededor, hay familias que salvan su linaje al recordar y narrar.
Hay mentores que elevan generaciones enteras, hay profesionales que usan su memoria para defender, para curar, para proteger lo esencial. La verdadera memoria no es individualismo, sino red de resonancias, tejido de humanidad consciente. Ahora bien, no ignores la sospecha central. ¿Hubo una conspiración para mantener este arte en las sombras? Tal vez no haga falta buscar culpables únicos. Bastan los incentivos del sistema, escuelas diseñadas para evaluar lo efímero y perpetuar la dependencia, industrias construidas sobre el reciclaje del olvido, ritmos de vida que desalientan la profundidad. No hace falta un arquitecto del secreto, solo un sistema cómodo en su rutina. Pero la buena noticia es que, desde hoy, el archivo cambia de manos. El acceso está abierto. No necesitas pedir permiso ni esperar la validación de expertos. Cada vez que practicas, cada vez que enseñas, cada vez que recuerdas con gozo, la conspiración se deshace y la soberanía retorna. Entrena más allá de los 60 días. Enseña a otros, quien enseña fija, quien comparte se enriquece, quien acompaña se expande. Siente en tus manos la llave, tu mente vuelve a ser tuya, tu templo se ilumina, tu palacio abre sus puertas. Que la memoria no sea tu jaula, sino tu vuelo. Que el olvido no te condene, sino que sea el umbral de un recordar más alto, más ancho, más profundo. Y que al mirar hacia atrás y hacia adelante, reconozcas que lo que eliges recordar es, en última instancia, la historia que eliges vivir. Donde la memoria es libertad, cada instante es tuyo. Donde el archivo es viviente, la vida nunca se pierde. Y tú, arquitecto de tu palacio interior, tienes, por fin, las llaves de tu destino.